El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos hoy que Jesús expulsa un demonio mudo. Este demonio mudo refleja la acción que realizaba el espíritu mudo, porque provocaba mudez. Entonces, este espíritu, este puede ser un impedimento físico o puede ser una incapacidad de la persona para hablar, para expresarse. Puede manifestarse por eso la manera de autismo, trastorno de déficit de atención, una afectación en la mente, y la persona no puede hilar ideas, no puede unirlas, y entonces le cuesta mucho trabajo hablar porque le cuesta estructurar incluso alguna oración completa. A veces la afectación viene en la lengua y entonces empiezan a tartamudear. Son muchas formas como este espíritu puede trabajar, y de muchas formas nos afecta a la mayoría de las personas. Hay personas que están atadas, utiliza este espíritu mucho los traumas para poder atarnos, para poder aventarnos, para decirnos a la mente las cosas que nos pasaron, ¿sí? Y entonces una persona habla y de repente toda la familia, el niño dice algo y toda la familia se burlan de ese niño, ¿sí? Y sucede a veces ni siquiera con mala intención, ¿verdad? Hay un video ahí donde una señora le está enseñando a su hija, le está enseñando a escribir o a leer, no sé, y le empieza a decir la M y la A es ma, y la otra vez M y A es ma. Si la juntas todas, ¿qué dice? Y gato. Porque eso no lo hilaba en su mente. No es que sea tonto en la persona, no lo hilaba. Y cuando dijo eso, todos ja, 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 y sintió una vergüenza. Esa niña no va a volver a hablar, porque los espíritus le van a gritar: ¿quieres que te vuelvan a avergonzar? ¿Quieres que todos se rían de ti? Y no va a querer hablar ni en la escuela, ni en su casa, ni nada. Los espíritus utilizan los recuerdos dolorosos, utilizan los traumas para atarnos, para limitarnos, para no dejarnos hablar a nosotros. Y hasta que van sanando estas cosas, es que nosotros podemos empezar a exteriorizar las cosas que traíamos guardadas en nuestro corazón. Pero utilizan estos espíritus todo lo que haya sido doloroso o vergonzoso, y se manifiesta a través de inseguridades o de violencia por la frustración que se siente. Como no pueden ellos entender y los demás sí son violentos con las demás personas, y van provocando muchas cosas. Estos espíritus les impiden a las personas poner límites a tiempo. Saben que lo que esa persona está haciendo no está bien, va a provocar problemas, pero no dice nada.
le tapan estos espíritus, le callan la boca, le provocan distracciones. Yo le iba a decir, pero si yo iba a hablar, a esto venía. Pero si una simple distracción y se nos va la mente por otro lado y ya no hacemos nada. El asunto es que nosotros no podamos que se nos vayan oportunidades simplemente por no hablar a tiempo. Simplemente por no hablar a tiempo y a veces por no ser claros. Simplemente con eso trabaja este espíritu para que nosotros no podamos ser lo suficientemente claros. Y entonces esto se va a simplificar o se va a manifestar en una incapacidad a veces de demostrar el amor. No podemos decir te amo, no podemos demostrar ese amor, no podemos, hay una atadura, hay un dolor, hay un trauma, hay algo que están utilizando para atarnos, para que no podamos nosotros hablar y decir te amo. Y hay quienes no pueden decirle te amo ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a su esposo, no porque ya no se quieran, sino porque no pueden decirlo, nunca lo han podido decir, tienen unas ataduras terribles. Y no es la única manera como se manifiesta. El Papa San Juan Pablo II, de feliz memoria, hablaba del pecado de los buenos. Él hablaba del pecado de los buenos, el pecado de la gente buena, que se da no porque hace un mal, sino porque ve el mal y no dice nada. Ve un error en la persona y se queda callada esa persona. Ese es el problema de los buenos, que se quedan callados ante el mal y dejan que el problema crezca. No detienen las cosas, no denuncian, no hablan, se quedan callados y no dicen nada. Estos espíritus provocan muchos problemas. Nos provocan, como hace rato meditábamos, nos callan para que no elevemos nuestras oraciones a Dios. Si entonces, así como ese niño lo avergonzaron todos, los dos espíritus trabajan para que piense que en el cielo es lo mismo que en la tierra. Y así como en la tierra sus papás se burlaron de él, sus hermanos se burlaron de él, ahora también los del cielo se van a burlar. Entonces no quiere hablar, no quiere decir nada, no quiere expresar sus pensamientos, porque hay este tipo de ataduras intelectuales, ataduras emocionales. Ellos utilizan absolutamente de todo para provocar conflictos. Esta mudez, como decíamos, que puede ser física, pero también puede ser la incapacidad de comunicarnos, ataca mucho y provoca problemas muy delicados. Provoca, por ejemplo, ya lo hemos meditado otras veces, cuando los recién casados aguantan todo lo de su viejo y aguantan todo lo de su vieja. Aguanta que él llegue todo así manchando toda la sala, o que se acueste en la cama con todo y sus botas, y aguanta la esposa, y el esposo aguanta, vea cosas que no le gustan. No le gusta comer picoso, pero empieza a comer picoso. No le gusta comer condimentado, pero empieza a comer condimentado. El problema es que no hablan. Todo se podría solucionar si se hablara, pero estamos atados. Lo posponemos hasta que ya llega el momento en el que rebasan las circunstancias y se provoca un conflicto grave, solo por no haber hablado a tiempo, solo por pensar que sí íbamos a poder soportar esas cosas, y resulta que no terminamos por no poder soportarlas, y llega un momento en el que ya no se soporta esto y se explota. Viene el problema, ya siempre haces esto. ¿Pero cómo vas a ver la otra persona que siempre lo hace si nunca se lo han dicho? Nosotros hacemos muchas cosas en automático, entonces hay muchas cosas que hacemos que no nos damos cuenta. Hay algunos que se meten la nariz hasta que ya siempre te metes ¿de veras? Hasta que empieza la persona a poner atención. Ay, sí, yo hago esto. Hay cosas que hacemos que no nos damos cuenta y los demás no nos dicen, y no somos adivinos. Los que nos rodean no son adivinos, no pueden estar imaginándose lo que nosotros ya estamos pensando. No, tenemos que aprender a comunicarnos, y estos espíritus son los que trabajan en esto, para provocar un caos, para provocar un desorden. Por ejemplo, en los matrimonios, como decíamos, sobre todo en los que están empezando, los enemigos saben que si se calla esta persona esto,
al rato ya no va a soportar, va a llegar a su límite, y cuando llegue a su límite va a decirlo, pero ya de una manera molesta. Ya va a ser de una manera agresiva, ya va a ser violentando a aquella persona, ya va a ser tal vez de una manera grosera. Lo que pudo haber dicho con calma, con tranquilidad, bien, sin ningún conflicto a tiempo, lo dejó pasar, y ya cuando lo dicen de una manera ya no conveniente y provoca problemas. Y esto sucede de padres a hijos, de hijos a padres, esto porque los espíritus trabajan en todas las edades, en todas las personas, absolutamente en todas las personas, hasta que ellos lo que buscan es que se llegue a los extremos, que se llegue a extremos, así de que los esposos o se van a pelear o se van a insultar ya, y sucede, ¿verdad? ¿Cuántas veces esto, otro conflicto que ocasionan con los pleitos del matrimonio? El esposo o la esposa cometen un error, o parece que cometió un error y la otra persona lo malinterpretó, y entonces viene un problema, un coraje, se enojan y se dejan de hablar, pero se gritaron, se dijeron, se insultaron, y después de unos días alguien habla, empiezan a hablar como si nada hubiera pasado. Sí pasó. Y como no se pidieron perdón, el problema se quedó allí y lo van a tener que pagar. Si los dos hubieran pedido perdón y se hubieran perdonado, esa deuda disminuye o se puede llegar a desaparecer si la persona verdaderamente perdonó, porque puede ser que lo haya dicho para ya no hacer más grandes los problemas, pero todavía está resentida en su corazón. Entonces eso todavía se tendría que pagar delante de la justicia de Dios. Se tendría que pagar, y de esta manera, ¿qué es lo que hace el enemigo? Va endeudando a la pareja, va endeudando. A lo mejor ellos dicen, ya no voy a decir nada, ya no voy a tocar este tema para evitar otro problema, pero el problema ya lo tienes con Dios. Es que el problema ya lo tienes con Dios, y no te dejan que hables para que no lo soluciones. No te dejan que digas perdón para que la otra persona no te diga te perdono, porque entonces ellos pierden fuerza. Los espíritus del mal pierden poder sobre nosotros, porque el pecado es lo que les da fuerza para que nos puedan manipular a nosotros. Y de esta manera, vean cómo no es cualquier cosa que uno se quede callado, que uno se quede en silencio. No es cualquier cosa. A veces hay momentos en los que sí se tiene que hablar. Es necesario, es prácticamente obligatorio. Tenemos que poner en claro las cosas. Uno puede decir, voy a darte mi versión. No te pido que me creas, solo te pido que me escuches. Ya si quieres creerme o no, ya ese es tu problema, ya no es el mío. Pero mi posibilidad de evitar un conflicto es que yo te diga mi versión, cómo lo vi, cómo lo sentí yo, cómo lo viví yo. Y se da la versión. ¿Quiere decir que se van a comprender? No. Bueno, sobre todo si están casados, si es el hombre y la mujer, es muy difícil. Es muy difícil. Si el hombre le dijera a la mujer, entiéndeme, no se puede. La mujer piensa como mujer y el hombre piensa como hombre. Tenemos una diferente psicología, el hombre y la mujer, ¿verdad? Sí, hay ruidos que despiertan a la mamá, pero en luego, y al hombre no. Y hay ruidos que despiertan al hombre, pero a la mujer no. Los ruidos que despiertan a la mujer son los que ponen en peligro a sus hijos. Esos no despiertan al papá. No son tan graves para él. Pero cuando se pone en riesgo ya la familia, un ruido de ese tipo, ya es el hombre el que reacciona. O sea, el hombre piensa diferente. Por eso las cosas que la mujer ve grande, el hombre las ve pequeñas, y las cosas que el hombre ve pequeñas, las mujeres las pueden ver grandes, o al revés. Entonces no es fácil que nos pongamos de acuerdo, pero sí es importante aclarar. Yo te digo, esto es como yo lo viví, esta fue mi intención y estas son mis circunstancias. Ya,
Lo demás depende, si me crees o no me crees, eso es cosa tuya. Si vas a actuar en base a lo que te estoy diciendo o no, eso es tu problema. Ya no es problema del que quiere aclarar. El problema es cuando nosotros nos vamos de largo y queremos que la otra persona comprenda a fuerza lo que nosotros estamos sintiendo, pensando y diciendo. Y eso no se puede. No se puede, no se debería eso, menos en un matrimonio. Se debe de respetar la diferencia que hay entre el hombre y la mujer para ver las cosas, incluso la forma de solucionar las cosas. Porque los problemas más graves, son diferentes formas de ver los problemas. Y por eso hay mamás que se desesperan con el esposo. Diles algo, pégales, haz esto, porque ella siente la necesidad de esto. Y el hombre ve las cosas diferentes. Y si ve las cosas diferentes, pues no va a querer hacer esto. Y cuando el hombre reacciona, entonces a la mujer ya se le hace una exageración. Es un problema que hay. Por eso hay que aclarar las cosas, pero no cuando está el problema. Si te sientes alterado, alterada, no es el momento de solucionar problemas. Ahí los espíritus no te frenan. Si se fijan, cuando uno está enojado, habla de más. ¿Por qué? Porque ya no te frenan. Ahora sí les conviene que hable. Estás enojado, la vas a regar. Vas a decir cosas que te vas a arrepentir. Ya no te frenan, ya no. Por eso algunos hasta se toman unas cervecitas porque saben que eso va a inhibir aquellas ataduras que trae y no le importa lo que ya digan ni a quien le duela, llega y avienta todo lo que trae. Sí, entonces los espíritus ya no trabajan ahí porque ya ahora lo que les conviene es que hable. Estás enojado, estás enojada, lo que les conviene es que hables ahí. Y las personas que nunca hablaban, pum, se sueltan como taravilla, ya no actúan en ese caso. Los espíritus estos, para que no vayan a pensar, siempre actúan y bajo todas las circunstancias, no. Actúan ellos cuando les conviene. Y si les conviene, sueltan, se esperan o dejan de hacerse sensibles para la persona. Entonces, cuando hay uno de estos conflictos en la familia, con el esposo, con la esposa, o con los hijos, o con los padres, y no se soluciona, se queda la herida y entra un espíritu de más alta jerarquía. Había un espíritu de conflicto, pero entró uno de violencia. Por eso los problemas, los conflictos cada vez son más violentos, cada vez son más fuertes, cada vez son más duraderos. No es tanto porque las heridas que traemos vayan siendo más grandes, que sí se van haciendo más grandes, sino que ahora cada vez hay espíritus de más alta jerarquía. El otro sigue trabajando, el de la mudez, para que te calle, los problemas sigan creciendo y espíritus de más alta jerarquía puedan seguir entrando en tu vida. Este espíritu de mudez también se manifiesta provocando muchos problemas de división entre las personas, divisiones a través de cosas que no son pecado. No son pecado, pero son cosas que no aclaramos lo suficiente. No aclaramos lo suficiente y entonces a lo mejor hay una fiesta o una reunión y se dice va a ser una reunión de traje, pero la persona esta espera que aquella persona traiga esto y no lo trae, pero no le dijiste. Es que dijimos que de traje, es que se supone, es que tú lo supones. No porque tú supones algo, todos tienen que suponer lo que tú supones. Necesitamos aclarar las cosas. Todos pensamos diferente y sentimos diferente. Tenemos que aprender a aclarar las cosas, lo que esperamos de las personas o lo que no esperamos de las personas. Tenemos que aclarar porque vamos haciendo que los conflictos vayan creciendo en nosotros si no somos lo suficientemente claros. Los hijos, por ejemplo, los hijos suelen casados que ya se casan, se van con su pareja, hacen una familia, pero suelen ir a la casa de sus papás para pedir dinero si no les alcanza para la renta, para pedir herramientas si tienen que arreglar algo en su casa, para pedir alguna cosa y le dicen préstame. El problema es que dicen préstame, de su boca salió préstame. Significa que delante de Dios adquieren una deuda.
Pero resulta que los papás no quieren que su hijito se sienta mal y no le cobran, pero Dios sí le va a cobrar. El hecho de que tú no le cobres no significa que Dios tampoco le cobre. El hecho de que tú dijeras en tu corazón, yo le perdono la deuda, sí, pero él no lo sabe. Y como él no lo sabe, su deuda sigue creciendo, porque él no lo sabe. Tienes que decírselo a esa persona, ¿sabes qué? Me debes esto, pero te lo perdono. Y si se lo perdonas, perdonado queda. Ya no hay deuda que siga creciendo allí. Pero los papás no dicen nada. Y se les pierde dinero y saben cuál hijo es. Y no dicen nada. Y la deuda va creciendo y van entrando espíritus de más alta jerarquía. Esto no es cualquier cosa, porque los espíritus, ay, no digan nada, ¿para qué? Déjalo así, ya sabes cómo es tu hijo, ya sabes, se va a sentir mal y ya no va a traerte a tus nietos. Ándale, quieres pasar de ahí, le llena la cabeza, la cabeza de cosas a la persona para que se calle. Es una manera como nos pueden atar, nos pueden hacer que no hablemos y no solucionemos, no pongamos límites. Y cuando no ponemos esos límites, después eso nos va a sobrepasar y nosotros vamos a tener la culpa de lo que nos esté pasando y de la deuda que ellos van adquiriendo. Porque mientras más dejen los papás a los hijos que vayan haciendo lo que les dé su gana, más profundamente van a ir cayendo del purgatorio o del infierno, a lugares cada vez más profundos. No es cualquier cosa que nos quedemos callados. No es cualquier cosa, tenemos que aprender a hablar y aclarar las cosas. Es que no quiero que se sienta mal, es mejor que se sienta mal aquí y no en el purgatorio o en el infierno. Hablas, pero cuando uno esté tranquilo, uno no debe de hablar cuando uno está alterado, ni cuando la otra persona se altera. No es el momento de hablar, ese nunca va a ser el momento de hablar. La persona está preparada para la guerra y cuando suelta uno la adrenalina y cuando el cerebro capta que está empezando una guerra, pasa de cerebro racional a cerebro instintivo para protegerse, ya no piensa. Ya solo va a actuar de acuerdo a las últimas ideas que tenía. Ya la persona no va a pensar. Por eso no tiene caso que estés tratando de solucionar un problema que no es el momento para solucionarlo. La persona que está hablando o que se siente lastimada está ofuscada. No ve, no escucha, no siente como tú. ¿Cómo vas a arreglar todo eso? Hasta que te calmes tú y ya que estén calmados los dos, se puedan sentar y poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Empezar a exponer las cosas como se vivieron, como se sintieron, solamente exponer, no convencer. Porque es donde nos vamos cuando queremos convencer a la otra persona, estamos muy cerca de la guerra. Entiéndeme, te estoy diciendo, es que te haces loco, tú no quieres entender. No, es que no, o no puede, o no lo ve igual, o la persona ya se entercó, pues ahora no. Aunque ya tengas la razón, ahora te voy a decir que no. No se va a llegar a nada. Los dos tienen que guardar silencio. Tenemos que aprender a respetar los límites que todos tenemos, a respetar para no llegar. Si llego hasta este límite, yo sé cómo soy, entonces tengo que guardar silencio, tengo que quedarme tranquilo, porque esto no es el momento de solucionar absolutamente nada. Hay momentos en los que sí se va a tener que hablar. Hay momentos en los que sí se va a tener que hablar, simplemente para evitar que la justicia, que la persona vaya cayendo en más problemas con la justicia divina. Cuando hay muchas cosas que los enemigos nos hacen no aclarar, y no aclarar nos mete en muchos problemas bastante graves a veces. Se empieza un negocio familiar. A alguien se le ocurre un negocio y supone muchas cosas y les dice a los demás sobre el negocio que tienen. Supone muchas cosas, pero el espíritu le hace callar. Ya, hombre, todos saben lo que tienen que hacer. ¿Para qué les dices? Ya cada quien, todo el mundo, no son unos tontos, ¿verdad? Ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer y hacen que la persona se calle. No ponen claro todas las cosas para eso que se va a realizar, esa tarea que se va a realizar, ¿sí? No queda en claro lo que les pide que hagan y no queda en claro la forma como les va a corresponder, la forma como les va a recompensar lo que hicieron. Eso va a terminar en un pleito.
Va a terminar en personas que van a decir, no, a mí se me hace poquito, otros van a decir, no, a mí me están cargando más la mano, otro va a decir, porque no se le dijo a nadie qué es lo que iba a tener y cómo se le iba a recompensar. Si eso hubiera quedado claro desde el principio, y la persona, no estoy de acuerdo, eso lo hubieras dicho cuando yo te ofrecí esto. Ya no es el momento ahorita de hablar, porque tú dijiste que sí, entonces las cosas ya quedaron. Pero cuando no se aclaró nada, cuando este supone y el otro también supone, viene la avaricia, viene y se arma una guerra, se destruyen tantas bendiciones que Dios ha dado, simplemente porque no se habló a tiempo, no se pusieron los límites a tiempo. Esta falta de comunicación que a veces nosotros tenemos y que porque nos volvemos flojos para hablar, forma parte también del espíritu mudo. Somos flojos para hablar y queremos que todos supongan lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos deduciendo, queremos que los demás lo supongan. Por eso tantas veces decimos, pásame el de este de la de esta. Y solo nosotros sabemos qué. Pero, y todavía se enoja te estoy diciendo, el de ese. Y nadie sabe, nadie entiende. Nadie entiende, pero suponemos, nosotros estamos suponiendo nada más que los demás están entendiendo lo que nosotros entendemos y no se puede. No se puede, ¿verdad? Les platicaba de aquella, de una película, o no sé qué fue, si era video, un corto, no sé qué, de una familia donde el hombre llega, el esposo, y la invita a la esposa que salieran a no sé qué, a una fiesta, y algo se malinterpretó allí, porque como que ella le dijo que si se llevaba un tipo de ropa, y él le dijo lo que quieras, y ella interpretó como me vale. Y entonces se forma un conflicto ahí, y entonces total que ella dijo que no iba, y voltea el papá y le dice a su hija, ¿se enojó? Y la hija voltea, obvio. Es obvio entre mujeres, no es obvio para el hombre. Eso es obvio entre mujeres, y las mujeres más se ven, y híjole, quién sabe cuántas cosas se dijeron. Se avientan todo un diccionario, nomás en una mirada, un intercambio de mirada. Los hombres no. El hombre lo soluciona diferente, con violencias de otro tipo, físicas, o soluciona uno y después de 2, 3 trancados, 3 patadas, se van a tomar un café. Las mujeres no. Las mujeres llevan las cosas diferente, el hombre tiene que saberlo y la mujer tiene que reconocer cómo se van a llevar las cosas. Los dos tienen que ir caminando y amoldándose, pero el espíritu mudo se los va a impedir. No hables, no digas, hasta que todo crezca y se te salga de las manos y se vuelva un problema ya insolucionable. Por eso crean tanto conflictos, tantas divisiones en las familias, tantas divisiones, no hablan, y como no hablan, nadie les entiende sus necesidades y quieren que todos las comprendan, porque como son obvias sus necesidades para ellos, quieren que sean o esperan que sean obvias para todos. Este espíritu ataca en todos los ámbitos. En el ámbito religioso ataca mucho para que no hablemos con Dios, ataca mucho en el confesionario, que esto ya también lo hemos tocado. Voy a pasar rapidito nada más por esto. Ya hemos tocado este espíritu mudo en los confesionarios, ataca mucho, ataca los pensamientos, porque sabe que a la gente le cuesta trabajo confesarse. Y entonces la gente entra a confesarse y hay un pecado. ¿Y qué es lo que hace el espíritu? Para que la persona no se confiese bien, para atarle la boca y no se confiese bien. Ese ni es pecado. No exageres, y eso ni es pecado. ¿Para qué vas a confesar eso? Te va a regañar el padre, te va a decir, ¿cómo me dices esas cosas que ni siquiera son pecado? Mejor cállate, no digas nada. Y la persona empieza a dudar, ¿será pecado? Porque como ni tenía ganas de decirlo, ¿será pecado? ¿Será pecado? A lo mejor ni es pecado, pues como le conviene lo empieza a aceptar. Y si no se confiesa, si no lo dice en confesión, cuando salga, ataca a otro espíritu. Hipócrita, no te confesaste bien. Comulgo, no comulgo, podré comulgar o no podré comulgar. Y le meten a la persona en un conflicto brutal solo por no tener claridad.
por no haber dicho las cosas claramente. Porque ustedes pueden decir al sacerdote, tengo confusión en esto y no sé si se llegue a pecado, y el sacerdote tiene que guiarte, tiene que decirte si puede eso llegar a pecado o no llega a pecado. Pero el Espíritu lo que quiere es que la persona se calle, o utiliza la vergüenza. ¿Qué vergüenza? ¿Qué va a pensar de ti el Padre? ¿Qué va a pensar de ti el Padre? Ni le digas eso, ni se te ocurra, porque si le dices eso, híjole, ya ni te va a querer hablar, y empiezan una serie de pensamientos. El espíritu mudo habla mucho. Él no está mudo, provoca mudez, habla mucho, habla mucho. Por eso tenemos que vivir siempre tratando de llevar todas las cosas con claridad, hablando a tiempo, hablar a tiempo y hablar claro. Igual en el confesionario, hablar claramente las cosas sin maquillar, hemos dicho tantas veces, sin maquillar el pecado, sin tratar de que se oiga menos feo el pecado. Decir las cosas como son, que el sacerdote entienda lo que le estás diciendo, entienda. Yo les platicaba de aquel sacerdote que llegó a confesar allá al rancho, primeras comuniones, y se forma la fila de niños y empiezan a confesar, y un niño llega, un gordito ahí, padre, pues yo me acuso de que digo malas palabras, me peló en la escuela y aventé el aguacate al agua. El padre, bueno, pues le da la absolución y se va, y luego llega una chiquilla allí con trenzas toda pecosa, padre, pues yo me acuso de que soy muy chismosa, no le hago caso a mi mamá y aventé el aguacate al agua. Aventé el aguacate al agua, el padre. Y se van, y ya llega, y si van llegando todos. Ya al último estaba un chiquillo ahí todo flaco, todo así medio sonso, y se acerca y le dice, padre, yo me acuso de que soy muy malo. Y el padre le dice, ya sé, ya aventaste el aguacate al agua. No, padre, yo soy el aguacate. Hay muchos pecados que no quedan claros. ¿Y cuál es el problema? Que el sacerdote te perdona los pecados que él escuchó y entendió. No te perdona los que no dijiste o no entendió. Hay veces que la persona quiere explicar de más. No. Hay veces que el sacerdote dice, ya entendí, entonces ya, ¿qué más? Ya entendí hasta dónde pudo llegar. Pero la persona quiere decir, ya entendió, ya depende del sacerdote. Te da la absolución y queda perdonado eso. Ya queda perdonado, pero tenemos que ser claros cuando hablamos, ¿verdad? Aquel otro señor que se va a confesar, padre, me acuso de que me robé un mecate, una cuerda como de 3 metros. Pues una cuerda de 3 metros. Pues sí, estaba en la calle tirada, llena de lodo. Pues yo no, dice el padre, yo no veo que pueda ser muy grave si está tirada, está sucia, y agarraste la cuerda y te la llevaste a tu casa. Sí, agarré la cuerda y la punta y me la llevé a la casa. Pues yo no veo que sea mucho pecado. Lo que pasa es que en la otra punta venía amarrado un puerco. Pues di que es el puerco. Hay que ser claros. Ese es el espíritu que está tratando el padre San Juan Bosco. San Juan Bosco veía cómo los espíritus agarraban a los niños y les apretaban el cuello cuando ellos se confesaban, para que se callaran, para que no dijeran todo. Pero San Juan Bosco los podía ver el mundo espiritual, y eso sucede. Por eso nosotros tenemos que llegar dispuestos. Por eso cuando se empieza se dice Ave María Purísima, porque el enemigo le cueste trabajo lo que quiera hacer contra ti en ese momento, y por eso se contesta sin pecado concebida, y empieza ya la confesión. Es una protección muy grande, esto. Entonces, vean que cuánto trabajo tiene este espíritu, cuánto trabajo. Si nosotros nos descuidamos, ese espíritu nos puede utilizar a nosotros. El espíritu nos puede utilizar a nosotros para callar a otras personas. Puede utilizarnos para provocar la mudez en otras personas. Puede utilizarnos a nosotros, que nos burlemos de una persona o que sintamos envidia. Y al sentir envidia, tratemos de destruir a esa persona, de acabar, de que no hable, de que no sea escuchada. Y con eso estamos trabajando para el espíritu de mudez, para este espíritu mudo, por si a través de nosotros lo que quiera hacer con aquella persona, tal vez porque nosotros queramos hacer lo que esa persona hace, tener el puesto que esa persona tiene, o qué sé yo, alguna cosa, tener los logros de esos.
Por eso tenemos que tener cuidado. Hay un espíritu que va a tratar de callarnos, pero cuando vayamos a cometer errores, ahí no va a trabajar. Por eso de repente hay personas que nunca hablan y cuando hablan despotrican un chorro de cosas porque el espíritu les soltó todo eso y les revuelven todas las emociones, y es cuando la gente grita: siempre me haces eso, toda la vida. Ya están manipulados. Cuando empiezan a totalizar, ya están bajo manipulación, porque de toda la semana a lo mejor 3 días sí, pero 4 no. Siempre siempre haces. Ya está viendo eso que le están poniendo en su mente. Ya están bajo manipulación. Ya ahí lo ideal es: cállate, ni siquiera te defiendas, porque si tú te defiendes es como si quisieras convencer al espíritu que está manipulando a esta persona, sea tu esposo, tu esposa o quien sea. ¿Tú vas a poder alguna vez convencer a un espíritu del mal? Jamás. Jamás. Entonces, ¿qué hacer? Cállate, no hay nada que hacer ahí. No hay nada que hacer. Ni tampoco a querer hacerle un exorcismo ahí, como algunos que se les trepan encima y en el nombre de eso. Pues, no es el momento de hacer nada. Aquella persona va a sentir más rabia contra todo eso. Está bajo manipulación. Ese espíritu le va a hacer sentir mal. Tienes que buscar un mejor momento. Se pueden meter al baño y desde el baño hacer una oración de liberación y le llega a la persona. Claro que le llega. Y a lo mejor ya cuando salgan ya se calmó la fiera, ¿verdad? Puede ser. Puede llegar a suceder eso. Entonces Jesús nos dice, fíjense lo que dice el Señor: cuando un hombre fuerte cuida su palacio, sus bienes están seguros. Aquí se está refiriendo a Satanás, porque es fuerte y porque él tuvo el control en el mundo. Tuvo el control después del pecado. Él tuvo este control. El hombre fuerte que se sentía seguro de todo lo que tenía. Pero dice Jesús: pero si llega un hombre más fuerte, ese es él. Llega un hombre más fuerte, lo ata, le quita y dispone de todos sus bienes. Lo ata, lo somete y dispone de todos sus bienes. Ese es él. Es el que ha venido para tumbar las fuerzas del enemigo. Por eso es que nosotros podemos vencer estas manipulaciones, porque Jesús ha vencido al mal. Pero tenemos que llenarnos de Jesús y tenemos que defendernos y tenemos que saber cómo actúan y cómo defendernos. Cómo actúan estos espíritus y cómo defendernos. Por eso Jesús nos advierte y nos advierte: el que no recoge conmigo, desparrama. Trata de solucionar una cosa que no sea por los caminos de Dios. Tiempo perdido. Puede ser que hagas el problema más grande. El que no hace las cosas a la manera de Dios, pierde. No gana nada. No gana nada. Por eso necesitamos hacer las cosas a la manera divina. El que no está conmigo está contra mí, dice Jesús. Por eso todo a su manera. El que no recoge conmigo, dice, desparrama. De nada te sirve agarrar, estar como cuando en el rancho uno iba a piscar los elotes, los arrancaba y los ponías en el costal, pero si el costal estaba roto, pues nunca lo ibas a llenar. Vas caminando y los ibas tirando. Por eso dice Jesús: el que no está conmigo, todo lo tira, todo se desparrama, no sirve. Las cosas se tienen que hacer al modo de Dios, porque si no, las vas a hacer al modo de Satanás. Aunque no te des cuenta, vas a ser instrumento de él sin que te des cuenta, porque la persona defiende lo que en ese momento está convencida, pero cuando baje la manipulación es cuando dicen: ay, la regué, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hablé? ¿Para qué hice? Porque ya bajó la manipulación. Ahora ya puedes ver, ya es tiempo de hablar, porque ya bajó la manipulación. Hacer las cosas al modo de Dios. No dejemos el espacio para que nos arrebaten las gracias que Dios nos ha querido dar, estos espíritus mudos que hacen que nos callemos, porque ellos hablan demasiado a nuestra mente puede escucharlos sin que pase por los oídos. Por eso no es algo que nosotros nos demos cuenta,
pueden hablar al corazón, y por eso vienen mociones, impulsos que a veces no sabemos de dónde vienen, y por eso cuando viene un impulso tenemos que detenernos y discernir de dónde viene esto. ¿Viene de Dios y me lleva a Dios? Porque si no viene de Dios y me va a llevar a Dios, entonces va a venir del enemigo y me va a llevar al infierno. Por eso es que se tiene que detener uno. Te tienes que detener más tiempo cuando la decisión es más trascendental. Cuando lo que vas a hacer va a tener repercusiones más grandes, detente un poco más. Y un poco más no estamos hablando de 5 minutos, ni siquiera de 1 minuto. Al detenerte y abrirte para la luz del Señor, el Señor ocupa segundos o fracciones de segundos para iluminarte, como una luz que llega y podrías entender, podrías ver, podrías calmarte y actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero eso el enemigo nos acelera. Cuando se siente mal, empuja a la persona para que ya quiera solucionarlo todo ya, que todo quede claro, pero lo que tú quieres que quede claro, pero ya. No pueden escuchar, no pueden ver, no pueden entender, porque están bajo manipulación. No es el momento ni de decirle a la persona, estás manipulada, porque va a tronar. Si está manipulada, pues va a tronar. No es el momento, vamos a verlo después esto. Posiblemente tengas tú la razón, le puedes decir, posiblemente tengas la razón, pero vamos a platicar más adelante de esto. O voy a pensar esto que me estás diciendo, pero ahorita déjame así. Y ya. Si la otra persona respeta, entonces se baja la manipulación, y cuando platiquen ya se puede llevar un diálogo. Ya se puede llevar un diálogo. De otra manera, estos espíritus mudos van a hacer que empiecen a despotricar cosas, que empiecen a decir, porque viene la genialidad maligna, y la genialidad maligna te pone en la mente con qué palabra despedazas al que está enfrente. ¿Con qué palabra despedazas a tu esposo? ¿Con qué palabra despedazas a tu esposa? Le ponen la genialidad maligna, lanzan la pedrada y la otra persona queda dolidísima. La genialidad maligna le pone, se la devuelve y los dos quedan adoloridos, para irse al hospital. Pero pues ahí se quedan, aguantan balas, se quedan con su problema, su dolor, y luego los vuelve a callar. Ahora sí ya los calla. No le digas nada, no le digas que lo perdones, ni le pidas perdón, que se quede la deuda, que se quede la llaga abierta para que ellos puedan estarla utilizando. Tenemos que despertar, mis hijos, porque si no, estos espíritus nos van a ganar el mandado. Si nuestros espíritus nos pueden ganar, nos pueden arrebatar las gracias de Dios, nos pueden arrebatar la felicidad, nos pueden arrebatar la vida. Hay personas que lo que tienen no es vida, pero no es por culpa de Dios, sino porque se han dejado manipular. Pues que el Señor nos conceda el don del discernimiento, que podamos entender y ver cuando tenemos que hablar y cuando tengamos que callar. Y si vamos a hablar, que podamos hablar con amor, que podamos ver a la persona con amor. Si podemos ver a una persona con amor y hablar con amor, habla. Entonces es el momento de solucionar las cosas, o no de solucionar, tal vez solamente de aclarar las cosas. Aclarar las cosas. Si la otra persona quiere aceptar y quiere creerte, qué bueno. Si no quiere creerte, no le puedes hacer manita de puerco para que te crea. Tú llegas hasta ahí, aclaras las cosas y hasta ahí topa tu responsabilidad. Lo demás ya empieza a correr a responsabilidad de esa persona. No es fácil, no es nada fácil. Este espíritu provoca demasiados problemas en nuestra vida. Es un ejército de espíritus de estos para poder atarnos, y se ayudan de muchísimos otros espíritus para poder controlar nuestra vida. Pero nosotros tenemos a Cristo, que ya los venció en la cruz. Que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.